Buenos días a todos y todas. Vamos a empezar esta que va a ser nuestra último encuentro en términos de contenidos específicos, ¿bien? Ya que la idea de la semana que viene es utilizar todos los encuentros para hacer repaso, ¿bien? O sea que eh, hoy lo que vamos a dar es los lineamientos generales de la última unidad que va para el parcial y de acuerdo al cronograma nos corresponde la unidad número 8 del régimen rosista, ¿bien? Entonces vamos a dar los lineamientos y vamos a decir eh, a qué cuestiones que están en el, digamos, aportes, bibliografía, microclases, etcétera, que están en el aula virtual, se corresponden, ¿no? Así ustedes tienen todo como un poco más organizado. Bueno, la primera cuestión que debemos definir es, digamos, que de lo que vamos a hablar es de los gobiernos de Rosas. Y cuando hablamos de los gobiernos de Rosas, estamos hablando en general del periodo, que todo ese gran periodo, especialmente el segundo, es el periodo en que gobierna la provincia de Buenos Aires. Esto eh, es clave, aunque ustedes supongan que estoy diciendo una obviedad. Pero hay tantas veces que en los parciales nos han puesto que Rosas fue presidente, y desde ese punto ya todo lo que se escriba está anulado y está mal, que voy a empezar este encuentro diciendo lo que siempre decimos. Rosas fue en sus dos gobiernos gobernador de la provincia de Buenos Aires. Punto. Punto. O sea, fue eso. En cumplimiento de distintas atribuciones que se le entregaron tanto en el primero como en el segundo, es que hacemos obviamente esas distinciones, las vamos a ubicar y clarificar como para que ustedes lo tengan muy, muy, muy clarito, que también están las microclases, que está en la clase general, todo, pero digamos, como para poder, ¿bien?, organizarnos un poco mejor. Bueno, ustedes vieron que en la unidad anterior, en la disgregación del espacio político, el proceso que vive la provincia de Buenos Aires, luego del fin del Congreso Constituyente, la renuncia de Rivadavia, el fin de la guerra contra el Brasil en términos diplomáticos, que termina, digamos, cerrando Dorrego, viene todo un episodio de conflicto eh, a propósito de la vuelta de los ejércitos de la guerra contra el Brasil. En esa vuelta, ¿no?, hay una parte que se dirige a Córdoba y hay otro, como es el caso puntualmente de Lavalle, que se dirige sobre Buenos Aires, que se dirige sobre, específicamente, entra en conflicto con el gobierno de Dorrego, y que llega a la instancia más terrible, ¿no?, de eh, su fusilamiento, ¿bien? O sea, Lavalle ordena el fusilamiento de Dorrego. En un momento que tengo que conectar. Bueno, en ese punto, ¿no?, de la, el fusilamiento de Dorrego, la situación en la provincia de Buenos Aires se va a dirimir a propósito de dos tratados
que están explicados en el aula por microclases de Pachi, de Francisco García, que son los de Cañuelas y Barracas. Esos dos pactos, que son pactos entre dos liderazgos para resolver la situación de la provincia de Buenos Aires. Son pactos que no tienen nada que ver con los pactos interprovinciales que vimos al comienzo de la unidad. Estos son dos pactos entre dos autoridades centrales que van a definir bien el futuro de la provincia de Buenos Aires. Esos pactos son entre Rosas y Lavalle. Y frente a uno que fracasa, el otro termina definiendo el proceso y llegamos con estos pactos a, digamos, dos acciones fundamentales, que son, eh, especialmente por Barracas, que es la salida de Lavalle del escenario porteño. O sea, el hecho de que Lavalle finalmente abandona el escenario de 2 días después de celebrar Barracas, Lavalle entrega el gobierno de la provincia al general Viamonte. Muy brevemente está Viamonte, prácticamente es imperceptible, convoca, digamos, a a las elecciones para elegir la Junta de Representantes. Eh, a partir de ahí, digamos, se produce eh, la, el proceso hacia la restitución de la Junta de Representantes y finalmente esta es la que va a elegir como gobernador a Juan Manuel de Rosas por primera vez. ¿Bien? Eso se va a dar finalmente en 1829. O sea que la primera vez que Rosas llega a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires es hacia finales de 1929. ¿Cuál es el escenario? Digamos, hay dos cuestiones que debemos tener en cuenta en ese primer gobierno de Rosas. El primero, y tiene que ver con esto que les dije al comienzo, que es, digamos, qué podía hacer Rosas en el gobierno, que no es una cuestión trivial, porque en realidad a Rosas se le van a dar, se le van a conferir poderes que, digamos, son muy particulares y que obviamente no tuvieron otros gobernadores y por eso sus características centrales. La primera tiene que ver con el que en el primer gobierno él va a poder contar con lo que se denominan las facultades extraordinarias. Las facultades extraordinarias es, digamos, tiene que ver con autorizar al gobierno eh, para tener un uso en cuanto a medidas, y leo el texto del- de la ley, tome todas las medidas que considere conducentes a salvar la provincia de los peligros que ha presentado la honorable sala, amagan su existencia pública y libertad civil, sin comprender en dichas facultades la conclusión definitiva de tratados o convenciones de cualquier género que sea. La sala continuará en su sesión ordinaria, trayéndola a los negocios constitucionales y el despacho de los asuntos particulares, cuya resolución sea compatible con el poder discrecional que por el artículo anterior se otorga al gobierno. Si estamos hablando de la sala de representantes, que es la que cuenta con el poder legislativo de la provincia de Buenos Aires, y señala que a partir de ahí se le confieren la posibilidad de tomar medidas en asuntos particulares que separa de los negocios constitucionales que la sala preserva,
es que las facultades extraordinarias, además de el poder ejecutivo que él ya tiene porque es gobernador, tiene competencias en lo legislativo. Entonces, acá hay algo fundamental que tiene que ver con el hecho de la ampliación de sus poderes. Él es gobernador, por lo tanto, tiene el ejecutivo. Pero en la definición de las facultades extraordinarias hay una ampliación de sus posibilidades que se la da la propia sala de representantes, tal como acabo de leer. O sea, la idea sería que tiene competencia en definiciones específicamente legislativas, ¿bien? Y por lo tanto, hay una ampliación en sus poderes. Es gobernador más facultades extraordinarias, entre paréntesis, digamos, competencia en algunas áreas legislativas. Esto no es algo, digamos, para soslayar, es algo muy importante, porque implica un avance en las funciones específicas del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo. ¿De dónde? De la provincia de Buenos Aires. Recuerden siempre esto, de la provincia de Buenos Aires. Porque no hay Ejecutivo Nacional, porque no hay autoridades nacionales. ¿Está claro? No hay, no existen. Lo que existen son autoridades provinciales. Y de lo que estamos hablando es de las autoridades de Buenos Aires. ¿Cuál es el punto más importante, digamos, del gobierno, del primer gobierno de Rosas? Un punto fundamental son las facultades extraordinarias. El otro punto fundamental es otro que también tiene microclase y es absolutamente importante, que es el pacto federal, ¿bien? Que está justamente donde se inicia la unidad, ¿no? Bueno, el pacto federal tiene que ver con, vamos a ir un poquito atrás, y tiene que ver con la formación de la denominada Liga Unitaria con sede en Córdoba. ¿Se acuerdan cuando dijimos que la vuelta del ejército de la guerra contra el Brasil, de un ejército que no podemos considerar como un ejército nacional, es un ejército que sí al general que lo dirige, ¿me entienden? Es casi es un vínculo de obediencia, de cercanía plena, ¿bien? Eh, por lo tanto, no es un ejército que obedezca a otro que no sea el que lo ha estado liderando, ¿no? Y en ese punto, uno fue para el lado de Lavalle y el otro fue para Córdoba junto con el general Paz. Paz establece con centro en Córdoba la Liga Unitaria. ¿Bien? Todo esto lo pueden ver en las guías, así que yo me voy a centrar al hecho de cómo llegamos al Pacto Federal. La Liga Unitaria prácticamente terminó, digamos, con centro en Córdoba, terminó ampliándose por prácticamente todo el país. Su idea era digamos, generar una alianza ofensiva, defensiva y ir sumando provincias, ¿no? Y las que quedaron por fuera de esa liga unitaria fueron las provincias de Buenos Aires, los del litoral, digamos, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. O sea, que el resto del país estaba bajo el dominio del general Paz, con sede en Córdoba, con el eje en la Liga Unitaria. Las provincias que quedaban fuera de eso decidieron en 1831 firmar el Pacto Federal. Miren la microclase, que creo que es de Francisco, lean en las guías esto, y sepan que están en presencia del primero de los pactos preexistentes que menciona la Constitución de 1853. En relación al parcial, ustedes van a ver
este pacto preexistente exclusivamente. En los pactos que menciona la Constitución, sigo con problemas técnicos. En los pactos que menciona la Constitución, cuando va a decir el cumplimiento de pactos preexistentes, está aludiendo a dos. ¿Bien? Uno es el Pacto Federal y el otro es el Acuerdo de San Nicolás de Desarrollo. A los efectos del parcial, ustedes van a ver este solo, el Pacto Federal. Entonces, tienen que quedar bien en claro por qué es un pacto preexistente. Primero vamos a hablar de las características del pacto y después vamos a llegar a por qué es preexistente. Bien, el pacto lo firma Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, en principio. Bien, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe. Corrientes se va a sumar después. Y esto viene a cuento de algo que en el programa figura como la discrepancia correntina. O sea, está claro que Corrientes en un primer momento no se sumó, no es instantáneo. En un punto estaba la Liga Unitaria, el Pacto Federal, ¿bien? Y Corrientes. O sea que, digamos, Corrientes va a terminar siendo el primero que se sume al Pacto Federal, básicamente porque se quedó solo. Ahora vamos a ver qué es lo que quería Corrientes y qué es lo que no obtuvo. Bien, ¿qué define el Pacto Federal? Bueno, define que hay acuerdo entre resistir y apoyarse frente a una invasión extranjera que conforma una alianza ofensiva-defensiva contra la agresión de cualquier provincia, o sea que indirectamente de lo que están diciendo es nos estamos preparando contra una posibilidad de ataque de la Liga Unitaria. A su vez, las provincias se comprometen a no realizar tratados unilaterales con otras provincias o gobiernos extranjeros sin el previo avenimiento expreso, así lo llaman, avenimiento expreso del resto. Se establece la libertad de tránsito en relación a los habitantes de las provincias involucradas en el tratado, y se crea la comisión representativa. La comisión representativa de los gobiernos litorales de la República iba a residir en Santa Fe y era la que se iba a encargar de celebrar tratados de paz y declaraciones de guerra, iba a ordenar la formación del ejército y nombrar a quien iba a ser el encargado de dirigirlo, e iba a invitar, y esto es una de las cuestiones más importantes, iba a invitar a las demás provincias a reunirse en federación con las tres, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, recuerdan que Corrientes es a que por medio de un Congreso General Federativo se arregle la administración general del país bajo el sistema federal. De ahí la denominación de Pacto Federal. O sea, este acuerdo de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe define, ¿bien?, que esa comisión representativa va a convocar en algún momento a un Congreso General Federativo para que se logre la administración del país bajo el sistema federal. Ustedes ya han visto el fracaso de dos constituciones, 1819 y 1826. La del 19 fracasa, que si bien no estaba indicado
la forma de gobierno expresamente, lo dijimos varias veces, se, digamos, se deduce la forma unitaria de gobierno. La Constitución del 26 sí fue expresa y dijo que la forma de gobierno era representativa, republicana, consolidada en unidad del régimen. Por lo tanto, lo que plantea el Pacto Federal es que la comisión representativa se va a encargar en algún momento de llamar a un congreso para un congreso general para arreglar la administración bajo el sistema federal. O sea, define que la futura forma de gobierno va a ser federal. Para cuando puedan reunirse, piense que está la Liga Unitaria, estas tres y Corrientes, ¿no? Por lo tanto, la idea de este pacto es la idea de un pacto abierto. Y ahí viene una de las definiciones de por qué nos podemos acercar a pensarlo como un pacto preexistente. En el artículo 12 del Pacto Federal dice: cualquiera provincia de la República que quiera entrar en la liga que forman las litorales será admitida con arreglo a lo que establece la base del artículo primero, bueno, de la convención, etc. Y con el unánime consentimiento de las demás provincias federales. ¿Por qué decimos que es un pacto abierto? Porque es un pacto que invita a sumarse. Es un pacto que indica que cuando quieran hacerlo, de hecho lo dice así, cualquier provincia que quiera entrar será admitida. ¿Bien? Ahora, ¿en qué será admitida? En incorporarse al pacto, en respetar todo lo que dice el pacto. Y acá viene el primer puntito, que tiene que ver con el hecho de que se pueden incorporar, avalando las firmantes la incorporación, pero no pueden modificar nada de lo que está planteado. Entonces, ¿por qué es preexistente? Porque es un pacto que define la futura forma de gobierno. ¿Bien? Define que la futura forma de gobierno es la federal. Y porque es un pacto abierto, un pacto que invita a integrarlo, ¿sí? Pero para integrarlo hay que admitir todo. Y en ese todo está la forma federal de gobierno. ¿Bien? La primer provincia que... Hola, Horacio. Está Horacio, compañero. La primer provincia que se va a incorporar y que en realidad estuvo en las discusiones previas del pacto, pero no lo firma inicialmente, es Corrientes. Por eso, cuando en el programa habla de la discrepancia correntina, de lo que se plantea o lo que se indica ahí es por qué Corrientes no firmó de entrada, digamos, y por qué lo consideramos al Pacto Federal como Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, ¿ya? Porque es la primer provincia que se suma y es la primera provincia que estuvo en las discusiones. Lo que pasa es que Corrientes quería imponer algo y el resto de las provincias, básicamente Buenos Aires, se negó. ¿Qué quería Corrientes? Quería la libre navegación de los ríos interiores para, eh, para que los puertos y aduanas del litoral pudieran recibir libremente a barcos extranjeros. Los que pudieran entrar llegaran directamente a Corrientes, por ejemplo, o bueno, obvio, pasando
por el resto, básicamente por Entre Ríos, por Santa Fe, digamos, depende del río por el cual ingresar. Pero lo que plantea Corrientes es, bueno, ya que estamos hablando de esto de un sistema de reconocimiento del federalismo y demás, bueno, ¿por qué la aduana está en Buenos Aires? ¿Por qué los puertos nuestros no pueden estar habilitados? Ya que estamos discutiendo, pongamos la libre navegación de los ríos interiores para barcos extranjeros y las aduanas de las provincias del litoral pueden recibir los barcos extranjeros y recaudar fondos, porque de eso se trataba. Lo que decía el gobernador de la provincia de Corrientes, que en esos momentos era Pedro Ferrer, lo que dice es, a ver, tengo que llevar toda mi mercadería a Buenos Aires, ¿bien? Especialmente una de las cuestiones que más eran conflictivas era la cuestión de la madera, porque, digamos, el tránsito de todo esto hasta Buenos Aires hacía que se perdiera parte de la mercadería, que no llegara en buenas condiciones, bueno. Entonces, ¿qué decía Ferrer? ¿Por qué voy a tener que pasar por media Mesopotamia para llegar a Buenos Aires, donde después me dan algo, pero la recaudación fundamental queda ahí, si el barco que me va a comprar la madera puede subir directamente y ingresar en un puerto correntino y llevarse directamente las mercaderías y dejar sus derechos de aduana en corriente? Todos somos muy federales hasta que nos tocan el bolsillo, digamos, en forma simple. ¿Qué planteó Buenos Aires? De ninguna manera, de ninguna manera. La aduana fundamental está en Buenos Aires, vamos a seguir con el sistema tal como lo hemos mantenido en todo este tiempo, nos ha pasado de todo y lo hemos mantenido, no vamos a hacer nada de esto. Y como Corrientes, digamos, insiste en la libre navegación de los ríos, en la apertura de posibilidades de aduana, le dicen no, no. Por eso el Pacto Federal termina planteando que se pueden sumar adhiriendo al pacto, pero no pueden modificar nada. Y la principal provincia y primera que dice, bueno, entro acá, es Corrientes, aunque inicialmente no haya estado de acuerdo. Y por eso no puede imponer nada, porque Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe ya definieron que se incorpora todos aquellos que adhieren al sistema federal y definen que lo que está ahí queda ahí. Punto. No se toca. Y Corrientes sabía que no podía incorporar absolutamente nada. Ahora, ¿por qué firma? Porque otra vez les dije, Liga Unitaria, Pacto Federal, Corrientes. Digamos, lo que le quedaba a Corrientes era o irse para el lado unitario, cuestión que no estaba de acuerdo, o sumarse al Pacto Federal. Por eso se suma el Pacto Federal. Ahora, por eso quiero que les quede claro, el Pacto Federal lo firman Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes inmediatamente después, porque adhiere a todo lo que señala. ¿Bien? Pero antes intentó, digamos, no impuso, perdón, intentó imponer, ¿no? La postura de los ríos interiores, no hubo caso, no hubo absolutamente caso, se la negaron. En cumplimiento de la situación digamos, del pacto y las posibilidades, digamos, militares, etcétera, de alianza militar que imponía en contra de la Liga Unitaria, bueno, se enfrentan la Liga Unitaria y la Liga Federal logra vencer a la Liga Unitaria. En realidad, más que vencer, lo que logra es hacer prisionero al mismísimo líder de la Liga Unitaria, que es el general Paz. Con eso, digamos, desarma absolutamente toda posibilidad de continuidad de la liga. ¿Y qué pasa?
una vez que la Liga Unitaria cae, las provincias se van sumando al Pacto Federal. En cumplimiento de esto que decíamos de pueden sumarse. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la comisión representativa, digamos, tenía la posibilidad de convocar, ¿no?, a, a un congreso que todo tendiera para la forma federal de gobierno? Nunca se registró esto durante todo el periodo de tanto del primero, obviamente, como de todo el segundo gobierno de Rosa. O sea, lo que importa sí en relación al Pacto Federal es esta cuestión de la incorporación paulatina de las provincias. Cuando Rosas termina su primer gobierno, intenta llevar adelante, digamos, una alternativa de tener más poder, ¿no? De ir por más atribución. Sistemáticamente, digamos, le van a ser negadas. Entonces, entre el primer gobierno de Rosas y el segundo, hay 3 gobiernos muy breves, ¿bien?, de los cuales nosotros no nos ocupamos, pero los voy a mencionar: es el gobierno de Balcarce, de Viamonte y de Massa. Y justamente durante estos gobiernos se van a producir algunos hechos fuertemente significativos. El primero es qué hace Rosas mientras están estos gobiernos. Bueno, Rosas se va a ir a hacer la campaña al desierto, la primera campaña al desierto, así llamada en esa época, que tuvo que ver con ir hacia el territorio habitado por quienes hoy denominamos pueblos originarios, básicamente frenando o intentando frenar el avance de malones sobre las tierras de los hacendados de la provincia de Buenos Aires, con los robos sistemáticos que se realizaban. Rosas realizó esta campaña en el 33, llegó hasta el río Colorado, libró varios enfrentamientos, pero en realidad lo más que hizo fue acordar con los distintos pueblos, ¿no? Más o menos llevó un año y logró rescatar cautivos y en los acuerdos que establece, que son, digamos, una muestra también de su liderazgo, ¿no? En el sentido de mantener a las distintas tribus en su territorio sin que invadan, ¿no?, a las tierras, digamos, ocupadas ya por ganado y demás. ¿Cómo logra eso? Y en la mayoría de los casos son por acuerdos de entrega, por ejemplo, de intercambio, ¿no? De devolución de cautivos con entrega de cabezas de ganado, digamos, ingreso de algunos de los miembros de las tribus, incluso la milicia. Digamos, la política de Rosas en esa campaña fue básicamente de acuerdo, ¿no? De negociación. Si bien también debemos decir que hubo enfrentamientos, o sea, no fue un tour de Rosas por el sur hasta Río Colorado, ¿no? También se enfrentó. Pero una vez que el enfrentamiento se realizaba, tendía a acordar, ¿no? Y de esa manera lo que garantizó fue que las tribus se quedaran sistemáticamente en algunos lugares y no invadieran, ¿no?, las propiedades, especialmente de los asentados de la provincia de va a ocurrir un hecho político fuerte, que es el asesinato de Facundo Quiroga. Facundo Quiroga gozaba de un prestigio
muy fuerte, había sido gobernador de La Rioja, una figura muy importante en todo el escenario cuyano. Ya hace un tiempo que desde fines del 34, Quiroga se había ido a vivir a Buenos Aires, o sea, residía en Buenos Aires, y ahí al tiempo estalló un conflicto entre dos gobernadores, entre el gobernador de Tucumán y el de Salta. Ese conflicto entre estos dos gobernadores amenazaba casi como convertirse en una guerra civil, ¿no? Que tenía como el miedo, digamos, de expandirse. Entonces, el gobierno de Buenos Aires en esa época estaba a cargo de Massa, recordemos estos tres gobernadores intermedios entre el primero y el segundo de Rosas. Massa creyó conveniente que, aprovechando que Quiroga vivía en Buenos Aires, ofrecerle a Quiroga que vaya a mediar en el conflicto entre el gobernador de Tucumán y el de Salta, y lo manda en misión, digamos, diríamos en una misión de, de intentar acordar y frenar el conflicto. Bueno, esa era la idea. El tema es que cuando en realidad Quiroga acepta, antes incluso tuvo una entrevista con Rosas en relación eh, a, a cómo iba a seguir, ¿no?, la vida después de esto. Quiroga llega a Santiago del Estero, ahí se entera que el gobernador de Salta, uno de los que estaba involucrado en el lío, había sido asesinado, lo cual considera que no tiene sentido ir a hablar si ya por lo pronto hay un episodio, digamos, uno de los artífices del conflicto ya no está. Entonces decide volver. La idea inicial es que mantuvo algunas conversaciones con algunos caudillos del norte y vuelve hacia Buenos Aires. Cuando va pasando por Córdoba, especialmente por el lugar que se llama Barrancayaco, una partida, digamos, de gente que obviamente estaba en desacuerdo con con su gestión, y evidentemente el gobernador de Córdoba parece haber estado involucrado, lo sorprende en este camino y lo mata. La muerte de Quiroga, la muerte de Quiroga es como que desata en el escenario del país una situación de tensión que hasta estos momentos no se había visto. O sea, convengamos que ya habían matado a otro gobernador, ahora matan a un ex gobernador, pero en territorio de la provincia de Córdoba. Buenos Aires considera que es un hecho grave y que lo involucra, porque en realidad dice, Quiroga estaba en esta misión porque lo habíamos mandado nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos involucrados en este conflicto. Consideran que esto es una crisis política sin precedentes y casi una amenaza latente de guerra civil en distintos lados. ¿Ya? Por eso, la Junta de Representantes porteña, obviamente presionada por el sector rosista, plantea la necesidad de elegir a un gobernador que enfrentara esta situación, que era de una gravedad que no se había visto hasta ahora y que para eso necesitaba contar con poderes especiales, porque había que frenar esta crisis absolutamente terrible. ¿Bien? Crisis que en realidad estaba en el ámbito de las provincias, pero indirectamente Buenos Aires, ya lo dijimos, estaba involucrado. Esa presión va a lograr realmente imponerse
Y por lo tanto, se va a proceder a elegir, a designar a Rosas como gobernador por segunda vez. Y ahí, de ahí en más, ustedes tienen la lectura de Ternavasio. ¿Bien? La lectura de Ternavasio empieza justamente cuando el 7 de marzo de 1835 la Sala de Representantes eligió por segunda vez como gobernador y capitán de la provincia al brigadier general Rosas. Utilizó, dice Ternavasio, una fórmula novedosa que no dejaba dudas respecto del enorme poder que le otorgaba al Ejecutivo. No solo la designación por 5 años. Acá tenemos una primera cuestión. Los gobernadores serán por 3. O sea, lo primero que hacen es decir que va a ser por 5. ¿Ya? Con lo cual, bien, acá claro, lo de los 3 años. Por lo tanto, digamos, ya acá tenemos una ampliación de periodo de gobierno, lo cual no es un dato menor. Y la segunda cuestión es la suma del poder público. Y acá tenemos otro eje absolutamente claro. Horacio, ¿querés decirnos algo? Así No sé yo me descanso un poco. si descansás un poquito. Hablaste vos ya de las facultades extraordinarias, porque yo no. Sí, sí. Bueno, Así que vamos a la suma, si querés. O bueno, comparalas. está bien. Chicos, buenos días. Ingresé un poquito más tarde, tuve un problema de conexión. Bueno, acá Alfonsina remite a la obra de Ternavasio, que ella habla de una forma de gobierno inclusive plebiscitaria, digamos, por la modalidad que él intenta a través del plebiscito de convalidar esas facultades especiales que le dan en este caso, que es la suma del poder público. Bueno, así a grandes rasgos, hoy vimos que las facultades extraordinarias que él tuvo en el primer gobierno, esas facultades tenían un tiempo determinado, un tiempo límite, ante una situación determinada de peligro, ¿no es cierto? Entonces, finalizado ese periodo, él debía devolver esa prerrogativa y tenía que dar cuenta ante la legislatura de lo que había hecho con ella. Ese es el repaso de lo que eran las facultades extraordinarias que tiene Rosas en el primer gobierno. Bien, en su segundo gobierno, que va a durar 17 años, que va a comenzar el año 1835, se le otorga la llamada suma del poder público. Ténganlo muy presente, hay un artículo luego de la Constitución del 53 que va a hablar, digamos, como consecuencia de esto, se va a, creo que es el artículo, no recuerdo, el 30, Alfonsina, el 32, no lo recuerdo en este momento con la reforma, pero digamos, se habla de que va a ser considerado infame, traidor a la patria quien diera estas prerrogativas. Pero bueno, fueron momentos especiales del país. ¿Y qué era la suma del poder público? Implicaba conferirle al gobernador los 3 poderes del Estado, prácticamente, porque se le daban facultades del Ejecutivo, del Legislativo y también podía dictar, tenía como una potestad jurisdiccional, también judicial. Entonces, en la práctica queda suprimida la división de poderes, la división de poderes republicana, y este gobierno adquiría unas modalidades como una especie de absolutismo, ¿no es cierto? Entonces, chicos, la suma del poder público que se le otorga a Rosas tiene solamente pocos compromisos. Uno de ellos es conservar, defender y proteger la religión católica apostólica romana. Primero. Segundo, sostener la causa nacional de la federación. Y tercero, lo particular y lo llamativo que dice, ¿cómo es este ejercicio de la suma del poder público? Va a durar todo el tiempo que el gobernador considere necesario. Fíjense ustedes, chicos, la amplitud de esto, es decir, cuando las facultades esta suma del poder público que iba a tener Rosas, se iba a dar cuando él, hasta que él la considerase necesario,
muchísimo más amplio el poder de lo que pasaba con las facultades extraordinarias. Entonces, ahora les voy a dar a título de repaso y les voy a leer cuáles son los artículos donde se le otorga la suma del poder público. Entonces, los otorga esta suma del poder público la Sala de Representantes el 7 de marzo del año 1835. Se va a depositar en la persona de Juan Manuel de Rosas y solamente iba a ser este límite, el tema de la región católica apostólica romana y defender la causa nacional de la federación. Entonces, tal cual dice Ternavasio de su modalidad plebiscitaria, cuando esta ley es llevada a plebiscito, se va a imponer por 9.700 votos con solamente se habla de 4 votos en contra, que deben estar escondidos todavía los que votaron en contra, ¿no es cierto? Entonces, se va a consultar a la ciudad, pero no se consulta a la campaña, fíjense ustedes, porque allí es universal ese sentimiento. Digamos, hoy se le llamaría populismo, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes que con esta suma del poder público, Rosas puede legislar y también puede juzgar. Les voy a leer así rápidamente estos dos artículos. Primero, artículo primero, queda nombrado el gobernador y capitán general de la provincia por el término de 5 años, que es lo que decía Alfonsina, a diferencia de los 3 anteriores, el brigadier general don Juan Manuel de Rosas. Artículo segundo, se deposita la suma del poder público de la provincia en la persona del brigadier don Juan Manuel de Rosas, sin más restricciones que la siguiente, que es lo que le dije hoy. Esto es lo que dice el articulado textual, que deberá conservar, defender y proteger la religión católica apostólica romana, que deberá sostener y defender la causa nacional de la federación que han proclamado todos los pueblos de la República, dice el artículo, ¿no? Y dice, el ejercicio de este poder extraordinario durará todo el tiempo que a juicio del gobierno electo fuese necesario. Hay que señalar que la práctica esta, ¿no? Se había dado en su momento, facultades extraordinarias, y que la suma del poder público, en este caso, es algo obviamente extraordinario y muy trascendente, y ténganlo en cuenta en el momento del examen, si les toca, tengan presente diferenciar ambas cuestiones. Les aconsejo leerlo detenidamente, que es un tema muy importante que se le va a dar en el futuro como abogado a ustedes. Tienen que dar una cabeza para leer institucionalmente qué significan estas cuestiones. Bueno, Alfon, te dejo que sigas adelante. Gracias, buenos días a todos, chicos. Gracias, Horacio, muy claro. Y en realidad, Horacio se remitió tanto al articulado en sí que confiere la suma del poder público, como también a cómo la lectura de Ternavasio plantea esta idea que él muy bien señaló y que es un eje del texto, que es la cuestión plebiscitaria. O sea, por un lado, la Sala de Representantes es quien concede la suma del poder público, pero para tener un aval de legitimidad se da esta cuestión del plebiscito. ¿Bien? O sea, el plebiscito está pensado para, digamos, darle legitimidad a la toma de decisiones futuras. Piensen que significa la suma del poder público, que termina, obviamente, tal como señaló Horacio, incorporada en la Constitución del 53 posteriormente, como una de las cuestiones que no puede volver a ocurrir. O sea, clarísimo, y de hecho ha continuado en todas las reformas constitucionales, porque esta idea de volver a tener un gobierno con suma del poder público, con la facultad total del ejercicio de los poderes, especialmente el judicial, indudablemente es grave. A partir de acá vamos a plantear 2 o 3 cuestiones más antes de cerrar este tema y esta unidad en relación a lo que nos interesa que lean. Una de las cuestiones tiene que ver con en la lectura de Ternavasio lo que la autora llama Rosas
y el régimen rosista. Fíjense que nuestra unidad se llama el régimen rosista. Y que tiene que ver con separar en un punto a la figura Juan Manuel de Rosas del ejercicio, las características del ejercicio de su poder en su gobierno. Y en ese punto, la autora señala que hay un régimen que distingue al rosismo de lo que sería el primer gobierno de Rosas de lo que empieza en el segundo. ¿Bien? Y en el segundo gobierno es donde efectivamente el régimen rosista se hace presente por completo. Y en ese punto hay dos claves, digamos. Una inicial. Una es este régimen plebiscitario, o sea, iniciar la idea de que se tiene todo el poder porque se lo avala, ¿bien? O sea, no es que me lo da solamente la sala de representantes, me avalan los votos. Tal como dijo Horacio, no llegaban ni a los dedos de una mano los que votaban en contra, que obviamente estaban más que identificados, además está diciendo. La otra cuestión es, que también lo señala la autora, de la lectura que tienen como obligatoria, que es la idea de las características del régimen como un régimen basado en la unanimidad. O sea, la idea de que el régimen es plebiscitario y unanimista, o sea, intenta la unanimidad de la toma de decisión. Si alguien intenta llegar absolutamente a que lo que se defina sea avalado por todos, es tal como dice la autora, y coinciden muchos autores, que el problema fue anular la oposición, digamos, anularla de alguna manera, ¿bien? Primero fue discursiva, los salvajes unitarios. Luego fue la uniformidad en la vestimenta, usar la divisa punzó, las mujeres con el lazo punzó en sus vestidos. Esa idea de identificación, de pertenencia identitaria. Eso es también unificar, digamos. Y la otra cuestión es la creciente, que eso lo señala la autora, la creciente construcción de un orden basado en el control del espacio público y privado y político. Y también habla de algo, Ternavasio, dice, los niveles de violencia aparecen recién en el 40. O sea, el ejercicio de la coerción por la violencia es posterior. Y la idea es que consolidar este régimen unanimista y plebiscitario, en una primera etapa, tuvo que ver con tratar de lograr cohesiones. ¿Cuáles son algunas de las cohesiones? Y bueno, por ejemplo, tolerar algunas voces. Las primeras de las voces que, digamos, opositoras, tiene que ver con la generación del 37, el pensamiento de Echeverría y Alberdi, según dice el programa. En 1837 va a emerger con fuerza una generación que adhiere a los principios del romanticismo europeo, especialmente el romanticismo era una corriente francesa, y esa corriente, digamos, va a aprender en estos jóvenes de Buenos Aires y en algunos del interior también,
y van a empezar, van a conformar un salón literario, van a tener un órgano periodístico que se llamaba La Moda, y van a tener reuniones en donde discutían autores, especialmente franceses, trabajaban sobre algunos temas, e indudablemente, digamos, ellos, donde dos de los autores como Echeverría y el primer Alberdi, eh, van a empezar a hacer algunos de sus aportes acerca de las ideas de lo que piensan a nivel de lo que debería ser o de lo que se podría hacer. Obras claves en términos de lo político por parte de Echeverría es el dogma socialista. Por parte de Alberdi es el fragmento preliminar a la filosofía del derecho. Esas son como las dos obras políticas. Obviamente Esteban Echeverría es muy conocido, especialmente en el ámbito literario, por obras que tienen una muestra, digamos, de la vinculación con el clima político. Básicamente lo que sería El Matadero, que es como una de las obras literarias más fuertes de Esteban Echeverría. Pero en términos políticos estaría el dogma socialista. Y en realidad, no se preocupen, los que se tienen que ir, ya lo sé, tienen otra clase presencial, tranquilos, vayan. Esto se está grabando, así que ya, después se sube, la facu lo sube, tranquilo. La idea entonces es que esta generación del 37, este lugar que se reunían, que era el salón literario, y que hacían sus producciones, aportes, etcétera, ¿cuándo termina siendo una opositora? Bueno, en realidad tiene que ver con un conflicto externo, con la presencia del bloqueo francés, con el hecho de que esta generación, especialmente, digamos, el órgano periodístico que es La Moda, no dice nada sobre el conflicto vigente, y es visto claramente por Rosas como un sector, digamos, enemigo, ¿no? Porque no se muestra firmemente en un rasgo opositor al conflicto que están teniendo a nivel externo. La generación del 37 va a terminar, digamos, partiendo al exilio. Y ahí, desde la partida al exilio de estos autores, también hay que ver en ese contexto, en la lectura de Ternavasio, lo que llama la intolerancia al disenso. Y ahí en parte está planteado esto de qué pasa con eh, las reuniones que mantenían los miembros de esta llamada generación del 37, ¿bien? Y la idea de cómo se termina cada vez el régimen agudizando más sus prácticas. ¿Bien? Por ejemplo, eh, la idea de las tertulias empiezan a mermar, lo dice eh, Ternavasio, ¿no? El ambiente se vuelve hostil, los estudiantes empiezan dejar de ir a las reuniones en los cafés, sienten que todo el tiempo están siendo observados. La otra cuestión es la aparición de la mazorca, que es el ala represiva del régimen. Es un grupo que hoy podríamos denominar como parapolicial, que era la encargada digamos, de las persecuciones y de las muertes más directas.
y que por lo tanto el clima es de una hostilidad creciente, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean o lean el, el texto de Ternavasio, vean cómo va colocando por etapas al régimen del rosismo, ¿no? No es que, digamos, se caracteriza todo el tiempo por la misma situación, no, de ninguna manera. En realidad es como progresivamente hay distintas instalaciones. La otra cuestión que me interesa marcar de la lectura de Ternavasio es el nuevo orden de las provincias. Y en ese sentido, en el nuevo orden de las provincias, hay un hecho clave que es la ley de aduana de 1835. Esa ley, digamos, de aduana, que está también en la lectura de Ternavasio, que hay una clase, una microclase que dio Vero Robelo, y que tiene que ver con una ley que se sanciona en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero intenta por parte del gobierno de Buenos Aires, tal como dice el texto, mantener cierto equilibrio en el sistema de poder de la Confederación. O sea, acá hay un punto clave en la lectura de Ternavasio. ¿Qué significa, mejor dicho, qué es lo que apela la ley de aduana? Bueno, en realidad es una ley que podríamos denominar proteccionista. ¿Bien? Esa es la primera cuestión. Cuando uno dice proteccionista, debería decir que es lo que protege. Bueno, protege la producción del interior, eh, intenta detener la ruina, digamos, de las industrias regionales, cobra fuertes derechos a mercaderías que compiten directamente con las producciones de las provincias, ¿ya? Por ejemplo, eh, aquellas producciones que sean, que se realicen en el territorio provincial, en distintos territorios provinciales, como podría ser una ropa, como podría ser vino, como podría ser tabaco, tenían un impuesto eh, considerable, ¿no? Eh, o, por ejemplo, otra producción que tenía un impuesto alto eran las sillas de montar, porque en el interior se hacían, ¿ya? Entonces, productos que venían de afuera, que se realizaban acá, que había producción local, tenían un alto monto de impuestos de aduana. Productos que venían de afuera, pero que acá no había una producción local, digamos, tenían que pagar derechos de aduana, pero eran ínfimos. Por ejemplo, un piano, que era algo que, digamos, las sociedades del interior, todo el mundo, o todo el mundo no, pero muchos querían tener un piano. No había fábrica de pianos acá. Entonces, los pianos que se traían tenían un impuesto, porque debían pagar un impuesto, pero no era altísimo. Ahora, aquellas cuestiones, productos que se fabricaban acá, sí eran un impuesto sumamente. Para el interior, esta ley fue realmente como muy significativa porque lo que planteaba es que no iban a entrar al país tan fácilmente productos que acá se hacían. Y esto estaba bueno, porque de esa manera, digamos, no entraban en una competencia desleal. Piensen que en el resto, a ver, ¿qué podían traer? Eh, Botas y ponchos traían, que obviamente se hacían en formato industrial y no era lo artesanal que teníamos. Y el costo de estos productos era realmente una competencia desleal a la producción que se hacía en nuestro país. Por lo tanto, indudablemente esto era complicado y por eso fue bien recibido, ¿no? Ahora, también debemos decir algo, los derechos de aduana eh, seguían quedándose
en el único puerto que estaba habilitado para comerciar con ultramar, que es el puerto de Buenos Aires. O sea, no es que a ver, lo que se impedía es que compitieran con productos del interior, productos que venían evidentemente a destrozar la industria nacional. Pero que los derechos y la continuidad del trabajo en el puerto seguía eh, eh, siendo fuertemente de Buenos Aires. Tranquilos, chicos, no, ya voy terminando. Y eso es uno de los puntos claves en la lectura, ¿no? de Tarrabasio, en donde la otro tema que pueden ver, además de la ley de aduanas, que es absolutamente fundamental, es esta idea del nuevo orden de las provincias, que significa cómo Rosas se relaciona con las provincias. Y ahí viene esta confusión, me parece, que tienen, que muchas veces se presenta, de cómo es esto del poder de Rosas. Si él es gobernador de la provincia de Buenos Aires, o es posible que el resto le preste, digamos, especial atención. Bueno, vamos a cerrar con eso. Rosas tiene en su gobierno, como tuvieron el resto de los gobernadores desde ya hacía bastante tiempo, y de hecho nosotros lo hemos visto, la posibilidad de administrar las relaciones exteriores. ¿Se acuerdan que en la medida en que no tuviéramos un poder central, alguien se tenía que hacer cargo de las relaciones? Y de hecho, esto desde, si ustedes recuerdan, por ejemplo, la ley fundamental, cuando se señala esta ley en el escenario del Congreso Constituyente a partir del 24, queda claro que, por ejemplo, las relaciones exteriores, hasta tanto, insisto, poder central, iba a estar a cargo del gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea, esta atribución venía hace tiempo, ¿sí? Se suspendió solo con Rivadavia y después volvió en manos de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, por ejemplo, en el segundo gobierno, Rosas tiene la suma del poder público a nivel de la provincia de Buenos Aires y la competencia del manejo de las relaciones exteriores por delegación de las provincias del interior. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no hay autoridades nacionales. Entonces se le delega al gobernador de la provincia de Buenos Aires la posibilidad de manejar las relaciones. Bien. Hasta ahí lo que tenemos que ver, hasta ahí lo que vamos a tomar en el parcial. El último punto de las interpretaciones del caudillismo no lo vamos a tomar en el parcial, ¿bien? Ni lo voy a dar, es posible que figure allí en el aula y demás, pero no lo vamos a tomar, porque implica trabajar distintas interpretaciones con algún tiempo, que los vamos a empezar con eso, digamos, luego del parcial. ¿Está claro? Así que eso no. Va sí fuertemente la lectura de Tarnabasio, que como ustedes se han dado cuenta, es una lectura sobre el segundo gobierno de Rosas. ¿Ya? Y sobre esta idea del régimen del rosismo. Bueno, nosotros digamos, la semana que viene vamos a hacer esta cuestión de la maratón, que por ahí, no sé, esperen que ahora perdí mi cronograma. Bueno, pero por ahí en el cronograma figura el nombre de maratón, porque nosotros cuando eran los tiempos presenciales, nos reuníamos durante un montón de horas, ¿no? Y repasábamos. Bueno, vamos a hacer algunas de estas instancias en estos días, se van a ir avisando. Sergio, tu excepción debe estar registrada por Secretaría Académica, tal como se planteó. Hubo un formulario que espero que haya llenado, porque esa era la condición para
estar exceptuado. El rector no da la excepcionalidad. A ver, esto es una cuestión de la Facultad de Derecho. Entonces, si te dio la Facultad de Derecho, Secretaría Académica, la excepcionalidad nos va a notificar a nosotros, y ya lo dije hace rato, el formato que vamos a tomar para los exceptuados va a ser por suboral. Lo dije desde el primer momento. ¿Bien? Exacto, maratón está ahí, y la maratón la vamos a ir informando, obviamente va a haber... la idea es que repasemos en las clases. Por ejemplo, el lunes vamos a repasar en todas las comisiones los temas que dieron los profes en las comisiones. No todos, los temas que dieron. ¿Bien? Entonces, piensen preguntas exactamente. Nosotros vamos a dar también, vamos a ver si hay alguna otra posibilidad, pero esa es la idea. La van a grabar porque sí, a ver, porque como son los días de nuestras cosas, va a estar grabada, claro que sí. Horacio. Sí, un comentario en función de la maratón de lo que estás diciendo, que creo que va para todos los docentes, y Sí. adelante a los chicos que tengan la comisión nuestra del lunes a las 18:30, ahí lo veo a Pachi, calculo que también le va a ser útil, tal cual vos dijiste, que vayan armando preguntas, nosotros vamos a puntualizar, a tratar de dividir en esa clase, en el poco tiempo, pero es importante que si ya van teniendo las preguntas, que cuando nosotros empezamos a repasar los temas, que las tengan ya anotadas y nos la envíen. ¿Se me escucha? Porque se me... Hola. Sí, se te escucha, Horacio. Bueno, se me fue la señal acá. Entonces, que vayan, interesante, que ustedes ya viendo a medida que van leyendo las dudas que les van quedando para el examen, y a medida que nosotros les vamos resaltando, repasando, es muy importante que ustedes tengan ya a mano las preguntas, para nosotros así se las vamos respondiendo las dudas que tengan. Exactamente. Si hacer así es mucho más rápido, más fácil, y además vamos sobre lo más concreto, que es lo que nosotros queremos hacer. Pachi, no sé, hola, buen día, no te había visto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? No, para avisarles dos cosas o para confirmarles dos cosas, hoy estuve viendo lo de los formularios con los temas. Mañana, los que no se han anotado, a las 11 y a las 13 vamos a estar presencial en la facultad. Exacto. La idea de los temarios es para puntualizar algunas lecturas donde se ha trabajado y por ahí han quedado dudas. Marcar lo mismo que Horacio, el tema sería interesante que después para el lunes ustedes vayan subiéndonos o mandándonos cuáles son las que podemos repasar y confirmarles. Por ejemplo, el martes que viene el taller de lectura vamos a dejar para analizar, que hoy lo hablamos, las últimas dos lecturas para darle un cierre bien y que las hayan podido ver en el taller. Así que los que no se hayan inscrito y quieran participar mañana, bueno, que se inscriban en el formulario, porque es para tener un registro de la facultad de quienes van, quienes asisten, de los protocolos, más que nada por eso. Exacto, mañana en realidad en el cronograma teníamos la maratón desde el lunes, pero bueno, visto que ya hay algunos avances en las alternativas, ¿no? De presencialidad, lo cual celebramos, empezamos de esta manera y después vamos a seguir la semana que viene la virtualidad. O sea, lunes en todas las comisiones, martes con las dos últimas lecturas, como le dijo Pachi. El miércoles también voy a estar yo y vamos a repasar los temas que di. ¿Está? Con lo cual, también preparen, tal como dijo Horacio, para el miércoles, preparen aquellas preguntas que tengan que ver con los temas que yo di, así, digamos, se sacan las dudas, ¿no? Lo más importante es que se puedan sacar las dudas con anterioridad. El parcial es presencial, ya lo saben, fue el aviso de los horarios, como para que ya sepan.
Pero bueno, igual la semana que viene vamos a ir como recordando esto, ¿no? Que tienen que ir en el horario, porque, digamos, tenemos la identificación de quienes concurren en los horarios en función de las comisiones, ¿bien? Por lo tanto, eso se va a respetar, y además es lo que ha acordado la facultad. Así que, bueno, falta menos para que nos veamos de otra forma, ¿bien? Eh, falta menos. Luciana, ¿vos no ves los avisos? ¿Vos entras al aula virtual? Porque esto fue avisado el lunes. Y está la identificación de horarios por comisión. No, no sé de dónde sacaron lo de la tarde, chicos. Hay aviso, lo avisamos. Miren en el aula virtual los avisos. Fue avisado. Se identificó qué horario tiene la comisión 1 y 2 y qué horario va a la 3 y la 4. ¿Bien? Así que, por favor, bueno, miren miren los avisos, porque para algo se colocan. ¿Está claro? Las preguntas van a ser preguntas. Va a haber sobre las lecturas y van a estar identificados los autores sobre los que estamos trabajando. Por eso mismo muchas veces decimos, como dice Tarnavasio, como dice Di Meglio, ¿me entienden? Por decir los de las últimas unidades. Porque después dicen, ¿quién es Di Meglio? Bueno, claro, estamos mal si no sabes quién es Di Meglio y bueno, es difícil que te entiendan. Entonces, tengan en claro por unidad cuáles serán los autores obligatorios. Ya los chicos hasta el hartazgo en los talleres se los han indicado, pero por las dudas, para el lunes, fijen, lunes, martes y miércoles, la semana que viene, fijen esto. ¿Bien? Esperen que se me fue el chat, a ver si hay alguna más. No, ahí está. Comisiones 1 y 2 es de 9 a 10:30, exactamente. Comisiones 3 y 4 de 11 a 12:30. Eso es lo que se avisó y eso es lo que decidió la facultad para el 2 de junio. Nosotros también en el aviso pusimos que deben estar 15 minutos antes, ¿bien? Porque la idea es que podamos empezar realmente, ¿no? Y estemos todos ordenados ya, o sea, a las 9 de la mañana, como a las 9 entramos a repartir los temas y tienen toda la hora y media, porque el parcial dura 1 hora y media, ¿bien? Entonces lo que queremos es no andar perdiendo tiempo, bien, con alguno que hay que estar dándole la brújula porque llegó a las 9:15. Bueno, si llegó tarde va a entrar igual y va a dar igual, no lo vamos a sacar, pero a las 10:30 cortamos, ¿me entienden? O sea, no es que se va a quedar más tiempo porque llegó a cualquiera. ¿Bien? O sea, piensen en esto, programen esto. Por eso se los avisamos el lunes. ¿Bien? Y les pido, por favor, lean los avisos. Si no los ven en el día, bueno, entran todos los días a la página, está bien. Pero por favor, entren a mirar todo, porque nosotros, por ejemplo, ese aviso en relación a los horarios fue porque la facultad lo confirmó, porque hubo que acordar en relación a la disponibilidad de aulas, etcétera, etcétera. Está bien que es un sábado y por eso hay más, pero también es cierto que hay otras actividades, entonces hay que ser responsables con todo. Bueno, estimados, a ver si hay algo más. Nos vemos en estos días, nos estamos viendo en distintos formatos. ¿Bien? Y muchas gracias a todos y cuídense mucho, dado que nos vamos a ver el sábado.